A ver, vamos a probar por aquí. Sonido, 1, 2, 3. Probando el sonido, comenzando la transmisión del Evangelio del día. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos quienes se acercan para este compartir de la palabra de Dios, quienes se acercan para este compartir de las Sagradas Escrituras. Saludamos a todos los hermanos quienes se están conectando a esta hora del día, probando el sonido. Vamos a ver, hola Padre, vamos a ver los que están conectados. Estamos iniciando la transmisión. Ahora sí escucho. Ya llegaron hasta los evangeliquitos. Bienvenidos, hermanos evangeliquitos, llegaron a la transmisión, hacían falta. Yo sé que ustedes están haciendo hincapié para que no se lleve a cabo la transmisión, pero esto es de Dios. Y si es de Dios, pues entonces se lleva a cabo, aunque muchos se opongan, aunque muchos no quieran. Tenemos problemas con el aparatico que transmite, se dañó y entonces por eso no pudimos transmitir por los micrófonos. Ahora sí se escucha. Bueno, vamos a iniciar nuevamente con la transmisión del Evangelio del día. Para los que no escucharon, para los que vienen llegando, vamos a iniciar nuestra transmisión de la palabra de Dios. Bienvenidos los hermanitos que no son católicos, que nos acompañan y que están insultando. Que el Señor les bendiga. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios, a la meditación de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguiente. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1, nos va a mostrar el amor que Jesús tenía por su discípulo. El discípulo amado de Jesús, el discípulo que quería al Señor, fue capaz de reconocerlo. Reconocer al Señor es amarlo, quererlo. Solo el discípulo amado pudo reconocerlo. Me llama la atención también de este evangelio cómo Simón Pedro se lanzó en busca de Jesús, se lanzó en busca del Señor, sin importar otra cosa, se lanzó a buscar a Jesús. Que ustedes y yo tengamos el ímpetu de Pedro para poder buscarlo con sincero corazón. Iniciemos pues escuchando Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado,
Sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. Ese es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica que se la había quitado y se tiró al agua.
Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús le dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que a ejemplo del discípulo amado podamos nosotros reconocer a Jesús, que al ejemplo de Pedro nos lancemos a buscarlo hasta encontrarlo, que ustedes y yo podamos participar del banquete de la Eucaristía que Jesús nos ha dejado como alimento, que ustedes y yo podamos tener el encuentro, el contacto con Cristo como lo hicieron los apóstoles. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Para interpretar tu palabra. Para interpretar tu palabra. No como palabra humana. No como palabra humana. Sino como palabra de Dios. Sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia. Un saludo para cada uno de ustedes quienes nos siguen a través de las redes sociales, quienes están con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Saludamos por aquí a Emma Pelayo, a Celes. Gracias por su granito de arena, que el Señor les multiplique. Gracias por su colaboración. Los hermanitos evangeliquitos de tan como molesticos hoy están insultando mucho. Eso, bravo, bienvenidos hermanos protestantes, quienes también están en nuestro canal, quienes ponen bravo porque la gente coloca las donaciones, quienes ponen bravo porque estamos predicando, pues ponga de bravo, ¿cuál es el problema? De todas maneras yo le sirvo a Dios y tengo que predicar la palabra de Dios, le guste a usted, no le guste. No le presten atención a los protestantes que están molestando, que están ahí molestos, que están bravos. Bienvenido, hermanos, nos alegra tenerlos aquí entre nosotros, nos alegra, y le damos la cordial bienvenida a nuestro canal Padre Marcos Galvis. Evangelio del día, tan explicada en la palabra de Dios, que ustedes vienen también a recibirla. Saludamos a Areli Ruiz, que el Señor le bendiga. Gracias, Areli, por su granito de arena. Los protestantes ponen bravo porque la gente coloca el granito de arena. ¿Y qué culpa tengo yo? Gracias a las personas quienes colocan el granito de arena, aunque le duela a los protestantes. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguiente. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 y siguiente. Vamos a buscarlo en la Biblia. A ver, los que tienen la Biblia ya digan: Padre, ya la tengo. Padre, ya la tengo. A ver, los que tienen la Biblia en la mano. Por aquí, Claudia, Judith, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga. Los que tengan la Biblia en sus manos, digan: Padre, ya la tengo. Muy bien, por aquí Aarón está escribiendo la cita bíblica. El Padre Umaña dice: ya la tengo. Por aquí, Anita Marquín dice: ya la tengo.
Estábamos transmitiendo ahorita, pero se nos dañó el aparatico de transmitir, el micrófono se dañó. Entonces volvimos a comenzar la transmisión, por eso le invitamos a que vayan compartiendo la palabra de Dios, porque YouTube no comparte en muchas ocasiones la palabra de Dios. Vamos a irla compartiendo. A ver, ¿quiénes ya la tienen? A ver, los que ya la tienen, que digan, Padre, ya la tengo. A ver. Hilda Gamboa ya la tiene, Ade Gutiérrez. Muy bien, Hilda, un saludo para Hilda, que estaba cumpliendo años ayer, que el Señor le bendiga. Un abrazo en la distancia. Soledad Díaz ya lista. Sofía Martínez ya la tengo. Beatriz Marchán ya la tengo. Francisca Amador ya la tengo. Pascual, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Sara García, Padre, ya la tengo. Maybeli Bardales, Padre, ya la tengo. Hilda Ramírez, Sonia Regalado, Paola Feliz, ya la tengo. Muy bien, todo lo que la tiene por aquí. José Monterrosa, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Quiero pedirle a todos una oración especial. El día viernes a operar a la mamá de Doris, su hermana en Cristo. Vamos a elevar una oración por la mamá de Doris, que va a ser operada, que va a ser intervenida, pidiéndole a Dios para que le bendiga. Doris es quien me ayuda en las lecturas en el Evangelio del día, que ustedes escuchan la voz. Esa es Doris. Por aquí, Priscila Gutiérrez, gracias por su enseñanza. Le pido su bendición y sus oraciones. Priscila, Dios le bendiga. Gracias por su granito de arena. Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 21, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor. Paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos. Jesús se les apareció otra vez a los discípulos. Ya se les había aparecido. Ya los discípulos de Maús, a lo último del Evangelio va a decir, esta es la tercera vez que se apareció. Pero resulta que los discípulos estaban tapaditos, que no querían reconocerlo. Los discípulos estaban ahí cegados, estaban tapados, como muchos católicos están tapados y están cegados, que no quisieron reconocerlo. Por aquí Reina Evelyn Rivas, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Tan cegados estaban los discípulos que no lo reconocieron. En muchas ocasiones tan cegados nos volvemos los católicos que no queremos reconocer a Jesús. Vamos a las cosas de Dios por ir y llegamos y decimos, ay, ¿cómo le fue a la misa? Bien. ¿Qué sintió? Pues nada. ¿Qué vivió? Pues nada. Pues otro retiro igual, otra misa igual a todas. Tan cegados estamos que no queremos reconocerlo. Se les apareció Jesús otra vez, es decir, otra vez ya se le había aparecido. Oigan. Junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Miren cómo se les apareció. Hilda, que el Señor le bendiga. Oramos por su hija que fue operada, que el Señor le conceda la salud. Miren cómo se les apareció. Estaban juntos Simón Pedro. Estaban juntos Simón Pedro. Tomás, llamado el gemelo. Tomás, el incrédulo, llamado el gemelo. Natanael, el de Caná de Galilea. Natanael. Los hijos de Zebedeo. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Y otros dos discípulos. Y otros dos discípulos, entre ellos el discípulo que amaba a Jesús. Oigan. Simón Pedro les dijo. Simón Pedro les dijo, mire, estaban los discípulos reunidos. Simón Pedro estaba con ellos y le dijo, Simón Pedro, oigan. Voy a pescar. Voy a pescar. Simón Pedro había dejado la pesca, ¿recuerdan? Los haré pescadores, hombre. Dejando todo, lo siguieron. Oigan, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Volvió nuevamente a donde había llegado. Jesús lo había sacado del lugar de pesca y lo había hecho pescador de hombres. Lo había preparado para que fuera pescador de hombres. Y entonces resulta que Simón Pedro, Cristo había muerto, ya lo habían visto. Algunos dijo, tengo hambre, voy a pescar, voy a trabajar, voy a hacer lo mismo que hacía antes. Oigan. Ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo. Entonces los discípulos que eran pescadores también dijeron, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? Vamos nosotros. Seguían a Pedro, escuchen. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Eran pescadores profesionales, pero perdieron el encanto de la pesca. Perdieron el encanto. Se fueron a pescar. Se fueron a pescar y perdieron el encanto. Es decir, no pescaron nada. Eran pescadores, sabían de la marea, sabían del mar, sabían andar en barca. Eran de nacimiento pescadores y no sacaron nada. Imagínese usted,
Un pescador que no saque nada. Un pescador que se haya creado en el agua y no saque nada, o el río no tenía nada, el lago no tenía, o se les había olvidado pescar, o Jesús los había llamado para otra cosa y estaban haciendo algo que no estaba bien. Oigan, Estaba amaneciendo estaba amaneciendo, pasaron la noche pescando. cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Ellos dejaron de lado a Cristo, al que los había llamado, y se fueron a pescar. Ellos habían dejado al maestro que los había invitado a seguirlo y se fueron a pescar. Y por andar pescando en la orilla entre oscuras no conocieron al Señor. Estaba amaneciendo, estaba entre claroscuro y no lo conocieron. Ninguno lo conoció. Y habían sido discípulos del Señor. Soledad Díaz, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Oigan, Jesús les dijo, muchachos, les habló. Los discípulos estaban acostumbrados a escuchar la voz del Señor. María Lemus, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Los discípulos estaban acostumbrados a escuchar al Maestro. Los discípulos eran continuos en la escucha del Señor. Pero en ese momento que no lo vieron, no sabían que era Él. Oigan, ¿han pescado algo? Ellos contestaron, no. dijeron, no hemos pescado, somos pescadores y no hemos sacado nada. Oigan, Entonces Él les dijo, Jesús era carpintero. Jesús no era pescador. Jesús había aprendido la carpintería. No había aprendido lo que era la pesca. Pero Jesús le dio una orden, escúchenla. echen la red a la derecha de la barca. Echen la red a la derecha de la barca. Jesús no sabía de pesca, pero le dijo, echen la red. Que eso mismo se los había dicho anteriormente cuando no había muerto y no había resucitado. Se fue a pescar con ellos, le dijo a Pedro, lleve la barca mar adentro. Y Simón Pedro le dijo, Señor, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Pero confiando en su palabra, echaré la red. Y fíjese, lanzaron la red y sacaron tantos peces que la barca casi se hundía. Ahorita Jesús le vuelve a decir, echen la red a la derecha. Escuchen. Y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Cuando lanzaron la red solos, no pescaron nada. Cuando lanzaron la red en el nombre del Señor, sacaron muchos pescados. Muchos, oigan. Entonces, cuando se dieron cuenta de la pesca tan grande que habían hecho toda la noche pescando, no sacaron nada. Y en una palabra que Jesús hizo, sacaron tantos pescados. Entonces vino la conversión, vino el encuentro con Jesús. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? Que en la vida ustedes y yo podemos pasar la vida con la palabra de Cristo o sin la palabra de Cristo. Los apóstoles sin la palabra del Señor, echen la red, pasaron toda la noche y la perdieron. Pasaron toda la noche y no sacaron nada. Pasaron toda la noche y perdieron fue la noche. Pasaron toda la noche, se trasnocharon, se desvelaron y no hicieron nada. Con la palabra de ellos, con la fuerza de ellos. Dijo Pedro, vámonos a pescar. Se fueron a pescar y no sacaron nada. Una cosa es la vida sin la palabra de Cristo y otra cosa es la vida con la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo, echen la red a la derecha, sacaron muchísimos peces. Muchísimos peces. Entonces la palabra de Dios nos quiere enseñar. Su vida, mi vida está con la palabra de Cristo o sin la palabra de Cristo. Nuestra vida, nuestra existencia está fundamentada en la palabra de Dios o está sin fundamentar en la palabra de Dios. Miren cómo lo dice, si tiene la Biblia por ahí, San Mateo capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 22, 23. San Mateo capítulo 7, versículo 24. San Mateo 7, 24. Vamos a leerlo, vamos a escribirlo aquí en los comentarios. No le presten atención a los evangélicos que están bravos porque la gente está donando. Ponen bravos por todo.
Y predico porque predico. Si me visto, porque me visto. Esos son los más criticones. Critiquen, yo le doy permiso. Los católicos vamos a escribir aquí la cita bíblica. San Mateo, capítulo 7, versículos 24 y siguiente. Vamos a ver quiénes lo escribieron. Irma Franco, San Mateo 7:24. Ana Recendí, San Mateo 7:24. Julieta Santa Cruz, Mateo 7:24. Gela Luna, Mateo 7:24. Vamos a ver qué dice San Mateo capítulo 7, versículo 24. Una cosa es la vida. Sin la palabra de Cristo, se fue Pedro con el apóstol. Vamos a pescar. Y se van a pescar, no sacaron nada. Y otra cosa es la vida con la palabra de Cristo. Echen la red a pescar y sacaron y llenaron la barca. Sacaron y llenaron la red. Miren lo que dice San Mateo 7, 24. Si uno escucha estas palabras mías. Si uno escucha estas palabras mías. Si uno escucha la palabra de Dios, oigan, escuchen. Y las pone en práctica. Y las coloca en práctica. Dirán de él. Dirán de él. Oigan, para las personas que quieren llevar una vida con Cristo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica la vida con la palabra de Cristo, ¿qué van a decir de él? Oigan. Aquí tienen al hombre sabio y prudente. Aquí hay una persona sabia y prudente. Ustedes y yo continuamente estamos escuchando el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Hasta los evangélicos vienen a escuchar la palabra de Dios. Es una persona prudente el que escucha la palabra de Cristo y la coloca en práctica. Los católicos la colocamos en práctica. Los evangélicos, aunque la escuchen, les entra por un oído y les sale por otro. Eso ahorita le toca a ellos, a los hombres imprudentes. El que las coloca en práctica es un hombre prudente. Una cosa es, echen la red en nombre de Cristo por la palabra de Cristo. Y otra cosa es, echen la red sin la palabra de Cristo. Estamos leyendo San Mateo capítulo 7, versículo 24. Escuchen. Que edificó su casa sobre roca. El que las escucha y las coloca en práctica es un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Oigan. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Vinieron todo tipo de tempestades, vinieron todo tipo de aguaceros, vinieron todo tipo de cualquier cosa. Se arremetieron en contra de la casa, pero la casa no se cayó porque estaba sobre roca, oigan. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Cuando una persona, como los apóstoles, echan la red porque Cristo lo manda, cumpliendo la palabra de Dios, construye sobre roca, puede sacar una gran cantidad de pescados. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en este día? Que el día en que los católicos empecemos a leer la Biblia, para nosotros la palabra de Dios sea importante, para nosotros la palabra de Dios sea lo más importante, se la leamos a los hijos, se la leamos al esposo, a la esposa, a la familia, construiremos nuestra casa sobre roca, y una roca firme, una roca segura. Pero si no construimos la casa sobre roca, nos va a pasar como los apóstoles pasaron toda la noche y no sacaron nada. Miren, el otro grupo de personas, los evangeliquitos que están aquí y les entra por un oído y les sale por otro oído la palabra de Dios. Oigan. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. El evangélico que se les habla con la Biblia, que se les predica con la palabra de Dios, no quieren creer. A Mario Morales, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena. De los evangélicos que le estamos leyendo la palabra de Dios, se la explicamos con capítulos y versículos y todavía siguen canzoneando con lo mismo. Oigan, que no la colocan en práctica. De los católicos chimbín, de los católicos piratas, de esos católicos que les entra por aquí, les sale por aquí. De los católicos que escuchan el evangelio a media, de los católicos que escuchan un ratico y se van. De los católicos que dicen, ay, ese evangelio está muy largo, ay, ese evangelio no lo quiero. Hoy lo escucho, mañana sí, de esos católicos a media, de esos católicos tibios. Oigan, escuchen. Aquí tienen a un tonto. ¿Cómo? Aquí tienen a un tonto. Esto es para los evangélicos. Dígale.
Aquí tienen a un tonto. Aquí tienen a un tonto, aquel que oye la palabra de Dios y no la coloca en práctica. Es un tonto. Aquel católico que escucha la palabra y le sale por otro lado es un tonto. Aquellos que entran en el chat solamente a cancionar son unos tontos. A los que no les importa la palabra de Dios. Una cosa es pescar por la palabra de un apóstol y otra cosa es pescar por la palabra de Cristo. Los apóstoles le hicieron caso a Pedro. Vamos a pescar, no sacaron nada. Los apóstoles se fueron a pescar porque Jesús le dijo, tiren la red ahí a la derecha, y sacaron muchos peces. Así somos los católicos. En ocasiones no queremos oír la palabra de Dios. Nos parece cansona, nos parece molestosa. No la queremos oír. Mire, es más, hay gente que dice, padre, mire, yo no entiendo la palabra de Dios. ¿Quién me la explica? Pues escuche el Evangelio del día, padre Marcos Galvis. Yesel lee, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Que el Señor le multiplique. Padre, yo no la comprendo. Aquí se la explicamos todos los días. Y si hay alguno nuevo en el canal, le invitamos a que se suscriba, le des a la campanita y puedas escuchar la palabra de Dios. Aquí tienes a un ¿qué? Aquí tienen a un tonto. A un evangélico. ¿A un qué? A un tonto. A un católico chimbín que no escucha la palabra de Dios. ¿Qué hizo el tonto? Que construyó su casa sobre arena. Que construye la casa sobre arena. Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. Y dicen los evangélicos, eso es mentira, que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues eres un tonto. Yo prefiero creerle a la palabra de Dios que dice que tenemos vida eterna. La palabra de Dios dice que la Santísima Virgen María tuvo un hijo. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Y los evangélicos dicen, María tuvo más hijos, repitiendo aquí un tonto, repite lo que le dicen. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Y salen los evangélicos diciendo, no hay que confesarse, tonto. Esto no lo dice la palabra de Dios. Por aquí saludamos a Ureña Yulitza, Dios le bendiga, Yulitza, Dios le acompañe, gracias por su granito de arena. El tonto es aquel que aunque la palabra de Dios diga algo, ellos están cambiándola. A los católicos, estos modernos, a estos modernistas que dicen, si un hombre quiere a otro hombre, pues lo puede amar y se puede casar. Si una mujer quiere a otra mujer, pues la puede amar y se puede casar. Eres tonto. La palabra de Dios dice que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. San Mateo capítulo 19, versículo 11. Jesús Herrera, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. El tonto es aquel que quiere cambiar la palabra de Dios a su conveniencia. El tonto es aquel que no quiere oír la palabra de Dios. Cuando Jesús resucitó, Pedro le dijo, vámonos a pescar, y lanzaron la red, pasaron toda la noche pescando y no sacaron nada. Pero cuando Jesús le dijo, echen la red a la derecha, ellos le hicieron caso y llenaron la red. Los apóstoles no fueron tontos, escucharon la palabra de Dios, Nosotros los cristianos debemos escuchar la palabra de Dios, no la palabra de los protestantes, no la palabra de los falsos católicos que aprueban el aborto, que aprueban leyes de eutanasia, que aprueban toda esta sinvergüenzura. Esa palabra no hay que oírla. Si no está basado en la palabra de Dios, no debemos creerla. Ahí tienen a un tonto, escuchen. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Y se les hace un gran desastre. Por eso, ¿por qué usted qué creen que por qué están los protestantes aquí en el chat puestos bravos y molestos? Ahorita estamos transmitiendo en vivo y están aquí fúricos y les puedo responder ¿por qué? Porque la casa se le está desmoronando. Porque las mentiras y los engaños se le están viniendo abajo. Porque esas mentiras, esos engaños se le están cayendo. Odilia Cabrera, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Los protestantes andan mintiendo y andaban como reyes cayendo la mentira. Salió el padre Luis Toro y los cayó. Ahora le estamos predicando la palabra de Dios con capítulos y versículos, se ponen bravos. Se les vino abajo el teatro que habían montado, construido sobre arena. Y dice la palabra de Dios hoy que los apóstoles se fueron a predicar, que los apóstoles se fueron a evangelizar, que los apóstoles se fueron a llevar la palabra de Dios en nombre de Jesucristo y le dio resultado. Pero un día se fueron a pescar porque Pedro le dijo, vamos a pescar.
vamos a pescar, y no sacaron nada. Después Jesús se le apareció en la mañana y le dijo, echen la red a la derecha, la echaron y llenaron la red. Vamos al evangelio que continuamos, por favor, escuchen, llenaron la red. Entonces, el discípulo a quien amaba Jesús, miren este pedacito, el discípulo ¿qué? A quien amaba Jesús, A quien amaba Jesús, le dijo a Pedro, le dijo a Pedro, es el Señor. es el Señor. El discípulo a quien amaba a Jesús, cuando escuchó la voz, lo reconoció. El discípulo a quien amaba a Jesús pudo conocer a Cristo, los otros discípulos no lo conocieron. ¿Qué significa? Que si ustedes y yo somos discípulos de Cristo, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a escuchar la voz del Señor. Muchos católicos han dejado de escuchar la voz del Señor por escuchar otra voz. Los protestantes vienen y le llenan la cabeza de piojo y se vuelven piojos y escuchan esas voces. Es que yo escuché una vez a un protestante que estaba diciendo esto. Es que yo escuché una vez a un protestante que estaba diciendo esto. El discípulo de Cristo oye la voz del Señor y la voz del Señor está en la palabra de Dios. Y la voz del Señor está en las Sagradas Escrituras. No en la voz de los falsos pastores que vienen a meter tonterías en la mente, no. El discípulo amado, cuando escuchó la voz de Dios, de Cristo, dijo, es el Señor. Pero me llama la atención lo que hizo Pedro. Escuchen, escuchen. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Entonces dice la palabra de Dios que salieron corriendo a buscar. Jesús se les había aparecido, Jesús estaba ahí, Jesús se había hecho presente, Jesús había resucitado, se le había aparecido 2 veces, no lo habían reconocido, por tercera vez lo reconoció el discípulo amado, y cuando le dijo a Pedro, es el Señor, vino Pedro y se lanzó al agua a encontrarse con el Señor, a encontrarse con Cristo. Dejó la pesca, Pedro dejó la pesca, Pedro dejó lo que había encontrado. Argenio Osorio López, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga y le multiplique. Tan pronto como Pedro escuchó que era el Señor, dejó lo que estaba haciendo, la pesca, se la dejó a los otros y salió corriendo a encontrarse con Cristo. Salió corriendo a encontrarse con el Señor. Jesús los había sacado de la pesca. Los había hecho pescadores de hombres. Síganme y los haré pescadores de hombres. Los apóstoles volvieron al agua. Volvieron a ser pescadores. Estaba Pedro pescando y cuando escuchó que era el Señor, se lanzó al agua y salió corriendo a buscarlo. ¿Qué significa? Que ustedes y yo debemos buscar en primer lugar a Cristo, no importa lo que estemos haciendo. Pedro estaba en el trabajo. Pedro estaba buscando el alimento. Ana Resendi, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Pedro estaba buscando la comida para él, a lo mejor para su familia, para los apóstoles. Y aún así, cuando se enteró de que estaba Cristo, dejó lo que estaba haciendo y fue a buscar al Señor. Por eso nadie tiene excusa para decir, Padre, yo estoy trabajando. Padre, yo tengo mucho trabajo. Es más, yo le pregunto, si le pregunto aquí, a ver quién está trabajando y está escuchando el Evangelio del día, muchos me dirán, yo, Padre, yo. Si quieren hacemos una prueba. A ver, que digan, Padre, yo, o yo, Padre, los que están trabajando y están escuchando el Evangelio del día. Que digan, yo, Padre, los que están trabajando, los que están en su lugar de trabajo, y digan, yo, Padre, mire, hay un viaje de personas que están trabajando y escuchando el Evangelio del día. Es lo mismo de Pedro. Pedro estaba trabajando, pasó toda la noche trabajando, se encontró con Jesús, tuvo un tiempo para el Señor. Mucha gente me ha escrito, me ha llamado, mire, vamos a escuchar algunos de los que dicen yo, Padre. Y un saludo para los que están trabajando y están escuchando el Evangelio del día. Gloria Martínez, yo Padre. Dulce Briz, yo Padre. Antonio de Anda, yo Padre. José Gómez, yo. Liliana Lara, yo. Charlie Montes, yo. John Jairo, yo. Isabel Félix, yo. Ernestina dice yo. Hilda Gamboa dice yo. Pedro Tobar, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique.
Pedro estaba trabajando. Cuando escuchó que era el Señor, se lanzó a escucharlo, a seguirlo, a verlo. Mucha gente que está trabajando y le llega la notificación, el padre Marcos comenzó a transmitir Evangelio del día, de una vez le dan clic y aunque estén trabajando, se colocan el audífono, le colocan volumen y están escuchando y le felicito porque ustedes están escuchando, porque están oyendo la palabra de Dios. Le felicito porque están en su trabajo y están del lado de Dios y están del lado del Señor. Si no escucha nada, colócale volumen para que pueda escuchar, porque el audio está bueno. Le felicito porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Aurelio, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena, que el Señor le multiplique. Porque Pedro estaba en su lugar de trabajo, se había vuelto a trabajar. Cuando escuchó que era el Señor, se lanzó a buscarlo. Cuando comience el Evangelio del día, cuando comience la misa del día, usted puede dejar un lado lo que está haciendo, colocarle play y empezar a escucharlo. Como hay gente que escucha música, como hay gente que oye música y puede empezar a trabajar. Cuando llega a su casa, entonces se detiene, prende el televisor, coloca el Evangelio y lo vuelve a escuchar. Mucha gente trabaja, ora, le pide a Dios, le suplica a Dios y hace lo que tiene que hacer. Le invitamos a todos en este momento a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta al video. Y gracias a todas las personas quienes están colocando su granito de arena. Aquí dice: yo, Padre, con mi niño, que el Señor le bendiga, que el Señor le multiplique. Gracias por escuchar. Oigan, presten atención, lo que viene. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Los pescados que sacaron eran grandes, miren el detalle. Eran 153. Hasta el número tenían. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. María Olivares, gracias por su granito de arena, que el Señor le bendiga y le multiplique. Bajaron de la barca, llegaron donde Jesús y fueron a comer con Jesús. Se encontraron con Jesús. Esta fue la tercera vez que Jesús se encontró con ellos. Les preparó hasta la comida. Una cosa es la vida en el agua sin Cristo y otra cosa es la vida en el agua con Cristo. El evangelio que estamos meditando es San Juan capítulo 21 versículo 1 al 14. Una vida es que usted tenga a Cristo en su familia y otra vida es que usted no tenga a Cristo en su familia. Se lo hemos explicado con el ejemplo del hombre prudente y del hombre imprudente. Los apóstoles perdieron el horizonte. Los apóstoles perdieron el rumbo. Los apóstoles perdieron el objetivo y se fueron de nuevo a pescar. Jesús fue y los rescató. Le dijo: vengan para acá, pajaritos. Vengan para acá. Se fueron a pescar y no sacaron nada. Perdieron el tiempo. Pero Jesús les dio una orden con su palabra: echen la red a la derecha, y sacaron. Entonces Jesús nos enseña en el evangelio de hoy que ustedes y yo debemos tener mayor compromiso a la palabra de Dios. Que ustedes y yo debemos tener mayor compromiso a las Sagradas Escrituras. Que en medio del trabajo, como lo estaban haciendo los apóstoles, cuando Jesús se presente, hagamos la oración. Que si usted está acostumbrado a rezar a las 3 de la tarde, ya sabe que a esa hora va a rezar. Que si usted está acostumbrado todos los días a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, a escuchar la Santa Misa, ya sabe que a esa hora es la hora de la misa. Que si usted a las 5, a las 6, a las 4 o a cualquier hora donde tenga indicado escuchar el Evangelio, está acostumbrado a oírlo, que a esa hora usted pueda escuchar el Evangelio del día. A Dios orando y con el mazo dando, hay un refrán. A Dios suplicando y pidiendo, con nuestro trabajo también haciendo. No podemos sacar a Cristo de la vida. Ellos bajaron,
se encontraron con el Señor y Jesús les dio de comer. Jesús los alimentó con pan, lo que nosotros llamamos la Eucaristía. Por eso la vida del cristiano no puede estar lejos de la Eucaristía. Por eso la vida del cristiano no puede estar apartada de Dios. Por eso la vida del cristiano no puede estar lejos de la Eucaristía. Yo no sé si en los países donde ustedes nos están escuchando tienen la oportunidad de participar de la Eucaristía. No lo sé. Aquí ahorita en plena Semana Santa nos prohibieron hacer la misa con presencia del pueblo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Dándole de comer a la gente la palabra de Dios, dándole de comer a la gente a través de las redes sociales las Sagradas Escrituras. Celebramos la misa. A ver, que digan yo los que ya vieron la misa de hoy, Padre Marcos Galvis. A ver, los que ya vieron la misa con el Padre Marcos Galvis, que escriban yo ya la vi, Padre. A ver. No podemos dejar de lado la Eucaristía. Cuando bajaron tenían hambre y esa hambre Jesús le dio pan y le dio de los pescados que habían pescado. El pan representa la Eucaristía y el pescado representa el trabajo. ¿De dónde sacaron pescados? De ningún lado. ¿De dónde sacaron pescado? Del río. ¿De dónde sacaron pan? De ningún lado. Cristo trae el pan que se llama la Eucaristía. Y los pescados es fruto del trabajo que usted puede hacer. Usted come, su cuerpo se alimenta, pero su alma se debe alimentar de la Eucaristía. Vamos a ver quiénes dijeron yo. Oralia Duarte dice, yo Padre, ya la vi. Minerva dice, yo Padre. Miriam dice, yo adoro ver la misa con ustedes. Marta, ya la vi, Padre. Desde Italia, yo asisto a la Eucaristía. Argemiro dice, yo ya la vi, Padre. Griselda dice, yo ya la vi. Muy bien. Las personas deben acostumbrarse a lo que hicieron los apóstoles. Sacaron pescados, vieron las brasas encendidas. Jesús le dijo, traigan algo para comer. Y colocó los pescados. Y cuando fueron a comer, comieron pan y comieron pescado. El pan representa la Eucaristía y los pescados al trabajo que ustedes y yo podamos hacer. El cuerpo lo debemos alimentar con nuestro trabajo, con lo que hagamos. Pero el alma, oigan bien, debemos alimentarla con la Eucaristía. A través de las redes sociales estamos haciendo la misa. Pero si usted puede participar e ir a la iglesia porque está abierta, hágalo. Aquí en Venezuela se está intensificando cada día más la situación del virus y entonces nos están cerrando la iglesia, pero estamos haciéndolo por las redes sociales. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, traigan pescado, vengan para acá, vamos a asar los pescados. Ese es el trabajo de ellos. Y cuando estaban comiendo, Jesús le dio pan, que representa la Eucaristía, el trabajo espiritual. Y usted puede ver que durante todos estos días nos está hablando de la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía en nuestra vida. Que esta palabra nos ayude a comprender que ustedes y yo debemos amar la Eucaristía, debemos seguir a Jesús, debemos aprender a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Jesús nos dice y a ser discípulos amados para poder entender y escuchar la voz de Dios. Que dejemos de lado, que hagamos lo que tenemos que hacer en el día, pero que dejemos un chancecito de lado para las cosas de Dios. Que dejemos un chancecito al lado para las cosas del Señor. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, antes de dar la bendición, les invito a todos a darle un dedito para arriba. Vamos a darle un me gusta al video. Agradecemos a todas las personas quienes colocaron su granito de arena. Que el Señor les multiplique. Vamos a ver rapidito de dónde nos escriben, de dónde nos están escribiendo, de dónde nos están siguiendo. Por aquí decían que de Italia, otros decían que del Perú. Vamos a ver de qué país nos escribe. Antes de dar la bendición, unos minuticos vamos a tomar para saludar a las personas que de diferentes lugares nos siguen en este Evangelio del Día, transmitiendo la palabra de Dios. Por aquí dicen que de New York, de California, de Colombia. Desde California, dice Gilbert. Desde Guashumbile, California, dice Carlos. Desde Monterrey, Nuevo León. Desde New York, desde Paraguay, desde Panamá, Chicago, Belice, California, Atlanta. Rutilio dice por aquí desde Australia, que el Señor le bendiga, Rutilio. Irma dice desde Atlanta, desde Pereira, Colombia, desde Chicago.
desde Estados Unidos, Belice, Atlanta, Michoacán, Colombia, desde León, Guanajuato, San Silvestre, Barinas, el Padre José Medina, desde México, desde México, un Dallas. saludo a todos los mexicanos, que Dios le bendiga a los mexicanos que tienen una fe asombrosa, una fe firme, que continuamente hay muchos mexicanos. Un abrazo para todos los mexicanos. Aquí tenemos, aquí atrás de Daniela, está la imagencita de la Virgen de Guadalupe, la guadalupana. Que viva México, un saludo a todos los mexicanos. Desde Argentina, un saludo a los argentinos. Desde Tijuana, desde Washington, Chicago, California, Washington, California otra vez, México, Perú, Nueva York, Michoacán, Bogotá. Bueno, saludamos a todos los hermanos quienes nos siguen desde las redes sociales de diferentes países del mundo. Le invitamos, Colombia, Barranquilla, le invitamos a seguir la palabra de Dios. Si eres nuevo en el canal, suscríbete a nuestro canal, darle a la campanita para que todos los días YouTube le avise cuando comienza el Evangelio del día, la palabra de Dios transmitida, bien sea en vivo o bien sea por audio, Dios mediante, puede alimentarse de las Sagradas Escrituras. Nos preparamos para recibir la bendición. Vamos a darle antes de irnos todos un dedito para arriba. Los evangelijitos ya le dieron dedito para abajo, nosotros los católicos para arriba. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Señor. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para participar del Evangelio del Día con el Padre Marco Calvis. Los que me preguntaron quién era, ella es mi sobrina Daniela, hija de mi hermana, que me ayuda en los en vivos. Los queremos mucho. Hasta mañana.